Así es, un tema súper importante y ya tenemos dentro de nuestra familia el matinal la posibilidad de conectarnos con GAES y también reconocer, ¿verdad?, algunos problemas importantes que tienen que ver con los efectos del ruido, y queremos conocer todos los detalles de GAES y también justamente cómo poder evidenciar una mejor salud auditiva gracias a Víctor Astudillo, Area Manager Concepción y fonoaudiólogo de GAES, que hoy está en una entrevista con nosotros vía Zoom. Bienvenido, Víctor, es un gusto poder tenerte a esta hora de la mañana con nosotros comentando detalles súper importantes que tienen que ver con la audición. Hola Constanza, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Súper bueno que se haya abierto este espacio para poder conversar de algo tan importante y que la verdad que se habla poco, como dices tú. Se habla poco acerca de la importancia del cuidado de la pérdida de la audición y súper bueno que lo hagamos, así que yo creo que muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, y lo que significa, Víctor, además con cifras que se entregan desde la Organización Mundial de la Salud, donde indican que el 80% de las personas que habitan en las zonas urbanas están expuestas a los impactos acústicos y lo que genera también este daño, porque quizás nosotros lo relacionamos en las calles, los bocinazos, la contaminación acústica, y lo llevamos a eso, pero en general lo que vivimos y cómo va afectando eso nuestra audición. Claro, uno no lo dimensiona, la verdad, porque cuando hablamos de 8 de cada 10 personas que habitan en una metrópolis o una ciudad grande como es Concepción, Santiago, las ciudades más grandes, producen un ruido constante al cual uno a veces lo omite o lo obvia. Y no es tan así, porque eso empieza a producir un daño que se empieza a acumular en los oídos y que finalmente termina siendo algo que dificulta que las personas se puedan comunicar y afecta la calidad de vida de las personas. Entonces, efectivamente, 8 de cada 10 personas está expuesta a estos ruidos y daña la audición. Claro, hemos ido también comentando que obviamente los problemas auditivos terminamos normalizándonos y no nos damos cuenta en realidad todo lo que nos afecta hasta que en algún momento y de manera progresiva vamos perdiendo la capacidad de escuchar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos principales problemas a los que nos veríamos afectados sin siquiera saberlo con respecto a la audición hoy día? Claro, mira, a veces llega a GAES personas que tienen pérdida auditiva y ni siquiera lo han detectado ellos aún. Exacto. Sino que a veces los familiares son los primeros que se dan cuenta de esto, porque la audición es un tema comunicacional. Entonces traigo a mi papá porque en realidad no le tengo que repetir muchas veces, pone el televisor muy fuerte y no deja dormir a nadie porque es demasiado fuerte. Entonces empieza muchas veces el entorno a darse cuenta de que esta persona me escuchó otra cosa, parece. Entonces está empezando a entender mal, a escuchar mal. Otras personas empiezan a mencionar que le molestan algunos sonidos, pero que en realidad no son fuertes para la normo oyente. Entonces empieza una sensibilidad en la audición, ahí también empiezan los problemas de equilibrio, empezamos a preguntar 2 veces, nos empezamos a aislar. Finalmente la persona que muchas veces llega a GAES es una persona que ya se aisló y dejó de participar en conversaciones grupales, salir a lugares a conversar donde hay mucho ruido, empiezan a aislarse de la sociedad, de su familia, y finalmente eso trae otras consecuencias. Sí, Víctor, me gusta también cuando tenemos la oportunidad de abordarlo con expertos, el mito o realidad en torno a qué pasa con las personas de más edad, porque claro, como tú indicas, llegan los hijos, pero muchas veces se relaciona la pérdida de audición quizás a las personas mayores solamente, pero que hay también con las personas más jóvenes. Sabemos, bueno, nosotros acá en el estudio tenemos el retorno de audio, pero ¿qué pasa con los audífonos? Tiempos prolongados de estar escuchando música muy fuerte, ¿cómo va afectando también eso? Y que obviamente puede generar un daño también siendo personas jóvenes. Exacto, Constanza. Mira, desgraciadamente acá, y digo desgraciadamente porque no son buenos números, la Organización Mundial de la Salud dice que 1.100 millones de jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de padecer pérdida auditiva por su exposición a ruido prolongado, pero en contextos recreativos. Y ahí empezamos a hablar, claro, a pensar en los conciertos, empezamos a pensar en los audífonos, empezamos a pensar en eso. Ahora, importante mencionar que la exposición a ruido no es la que produce en sí la pérdida auditiva, sino que es
en la exposición a ruido, que son 80 decibeles, por encima de 80 decibeles, pero va muy relacionado con la exposición en tiempo en que las personas están expuestas a este sonido. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla de 40 horas semanales. Es decir, si tú estás expuesto a este ruido de 80 decibeles, durante 40 horas a la semana ya empezamos a hablar de una pérdida auditiva. Mira, y de hecho, según datos del Ministerio de Salud en Chile, más de 1 millón de personas padecen hipoacusia. ¿Nos pudieses contar en detalle en qué consiste justamente esta patología, este nombre técnico para la disminución, ¿cierto?, de la audición, y por qué se hace tan frecuente, por ejemplo, en nuestro país hoy? Mira, la pérdida auditiva efectivamente se llama hipoacusia, que simplemente en la etiología de palabras significa disminución de la escucha, de la audición. Puede afectar a diferentes partes del oído. Y depende de la etiología, es también cómo nos va a ir en el tratamiento con la pérdida auditiva. Hoy día ocurre en personas de todas las edades, la verdad. Antes estaba asociado, y es algo que hay un estigma detrás de todo esto, de que está asociado a personas de mayor edad, donde efectivamente encontramos mayor cantidad de pacientes en ese rango etario. Sin embargo, cada vez son personas más jóvenes, sobre todo por este desconocimiento del cuidado de la audición, de este trabajo que hoy día estamos haciendo en GAES, que estamos intentando pesquisar pérdidas auditivas a temprana edad, porque así vamos a obtener un mejor tratamiento probablemente antes que esto siga avanzando. La pérdida auditiva es algo crónico y que avanza si no tiene pérdida auditiva, o sea, no tiene solución auditiva. Sí, ¿qué recomendaciones podemos entregar? Porque hablamos del tiempo prolongado y generar como el ambiente sonoro adecuado, de acuerdo a también la realidad de cada persona, porque uno puede entender también que hay personas que quizás trabajan en la industria, que están ahí constantemente con el ruido. Siempre me pasa, no sé, en algún negocio, sobre todo en alguna avenida principal, y típico que uno pasa en un horario que hay mayor congestión vehicular y hay bocinazo. Y uno pasa y dice, oh, chuta, qué molesto. Y la gente en el negocio típico que dice como, oh, y uno tiene que estar todo el día con este ruido. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos ayudar también de acuerdo, insisto, a cada realidad de las personas? Exacto, a estas personas no podemos decirle de quién trabaja. Claro. Pero existen hoy día incluso sistemas de protección auditiva que disminuyen los decibeles del entorno. Es lo que ocupan hoy en día las personas que trabajan con maquinaria pesada. Antes, los obreros o las personas que trabajaban en el norte de Chile, en las minerías, donde habían explosiones, cosas así, no usaban ninguna protección. Hoy día existen protecciones profesionales, incluso de las cuales en GAES incluso trabajamos este tema de las protecciones auditivas para evitar que la pérdida auditiva avance y que comience. Sin embargo, lo que hoy día no existe tampoco es que de las personas nazca el ir a hacerse un chequeo auditivo. ¿Ya? En GAES nosotros tenemos los 365 días del año pruebas de audición gratuitas para todas las personas que quieran ir y puedan revisar su audición y puedan ir periódicamente para que nosotros vamos evaluando su audición y ir viendo si es que se empieza a presentar algún problema dependiendo de dónde estén trabajando ellos. La gente a veces se preocupa y otros que simplemente no lo tienen adquirido. Víctor, es súper importante que nos puedas contar justamente en relación a estos chequeos auditivos, cuál es la importancia de poder realizarlos a tiempo y en qué consisten estos chequeos que ustedes desde GAES pueden realizarle a las personas que hoy día nos están viendo. Mira, nosotros tenemos, en todos estos centros que nosotros tenemos esta posibilidad de que la gente vaya a hacerse un chequeo auditivo donde nosotros evaluamos las diferentes partes del oído y con eso nosotros podemos detectar cuando hay o no pérdida auditiva. Entonces, si nosotros llegamos a encontrar, nuestros profesionales llegan a encontrar algo que nos indica que va a empezar algo o ya hay algo, nosotros podemos trabajar ahí directamente con la derivación, con otros profesionales y empezar a ver el tema de un trabajo para evitar que esto siga avanzando. Ya uno muchas veces encuentra audición normal y se dan nosotros damos todos los tips y conocimiento para que las personas puedan cuidar su audición. Sin embargo, cuando ya se encuentra la pérdida auditiva, ya empezamos a pensar en que esto no siga avanzando. Claro, Víctor, algo que es súper lamentable, que
poco conocemos también de nuestro oído, no tenemos mayor detalle. Si nos pudiera explicar un poquito también el funcionamiento y en qué cositas fijarnos, porque tú señalas que, claro, tenemos la oportunidad de ir y ya nos va a contar todos los detalles ahí de manera gratuita durante todo el año, pero más o menos un adelanto de lo que significa, me imagino, algún tipo de encuesta, cómo empezar a darnos cuenta antes que nos digan, oye, no estáis escuchando, si finalmente, como tú señalabas al inicio, son las personas, el resto de las personas se dan cuenta y no nos damos nosotros. ¿En qué deberíamos tener ahí anotadito, fijándonos como chuta, ya, debo preocuparme, está fallando esto, porque finalmente uno la tele la termina subiendo, vamos adecuándolo a nuestro interés, pero ¿en qué nos debiésemos fijar en nuestro diario vivir? Mira, me acuerdo de una vez estaba conversando con un paciente y me decía, cuando nosotros tenemos hambre, comemos. Sí. No esperamos a que nos dé fatiga para comer. Claro. Pero cuando tenemos pérdida auditiva, nosotros no nos fijamos, nos damos cuenta y, como dices tú, subimos el televisor, empezamos a obviarlo, a omitirlo hasta que esto ya sea un elefante dentro de la habitación y no podamos no hablar. Entonces, en Chile yo creo que lo primero que falta es que nosotros, más que conocer el oído y todas las partes del oído y cómo se puede afectar, tenemos que, si nosotros detectamos que estamos escuchando un poco mal, o algo pasó, o no entiendo, o siento un pitito en mi audición, o estoy un poco desequilibrado, o estoy empezando a preguntar muchas veces qué es lo que dijeron, tal vez tengo que empezar a ir a evaluarme mi audición. Es como la vista, yo veo un poco mal y empiezo a pensar en usar lente, aunque sea un 0,2, 0,5, y a veces no es nada, pero ocupo lente igual. Hoy en día no pasa lo mismo con la pérdida auditiva. Hoy en día yo espero hasta que ya esto seguramente avanzó tanto que el tratamiento es mucho más complicado. Entonces, lo ideal es fijarse, como lo que tú me pediste que te diga, es fíjate si tienes que pedir muchas veces que te repitan. En realidad es mucho feedback esto. Me están diciendo que estoy subiéndole mucho el volumen al televisor, no estoy escuchando, no estoy pudiendo escuchar cuando hablo por teléfono, o a veces escucho pero no entiendo, que a veces llega mucha la gente diciendo eso. Entonces todo esto me empieza a darme indicios de que algo está pasando con mi audición, sensación de oído tapado, y esto es lo que tenga que ver con relación con el ruido, porque existen otras pérdidas auditivas que tengan relaciones a virus, que tengan relación con el tímpano, con la otitis. Hay muchas razones por las cuales tener pérdida auditiva. Claro, ahora, ¿qué pasa con estudios que revelan que, por ejemplo, 1 de cada 6 adolescentes tiene pérdida auditiva de alta frecuencia y que esto tiene directa relación también con el exceso de música? Vemos a chicos y a adolescentes que están todo el tiempo con audífonos, caminando. ¿Cómo poder también prevenir esta realidad y hacer que los niños y adolescentes hoy día no sigan normalizando esto, porque probablemente, obviamente, y a la larga puede causarle bastantes problemas? Ahora, si bien la respuesta es concientizar, también es algo que nosotros le hemos permitido a los adolescentes. Exacto. Y lo hemos normalizado. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos ido en la locomoción colectiva, no hemos ido o en un tren, en un metro, en un avión, cerca de una persona o al lado de una persona en la que le estamos escuchando lo que él está escuchando? Entonces, eso parte desde la concientización de la casa hasta lo que hacemos en el día a día con nuestros pares, porque eso efectivamente está empezando a traer números súper complicados para el tema del futuro. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice, claro, hoy día son 1.100 millones de personas con pérdida auditiva, pero al 2050 ya empezamos a hablar de 2.500 millones de personas con pérdida auditiva. Y eso y estas personas que al 2050, estas personas van a ser estos jóvenes que estamos hablando hoy día, que están expuestos a este tema del audífono cuando estamos escuchando música. Ahora, entre nosotros también hay algunos estudios y hay algunos papers que mencionan acerca de y avalan más el uso de los audífonos que van por fuera que los que van por dentro del oído. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque en realidad piensa que el conducto auditivo hoy día funciona como amplificador. Ajá.
Entonces, si yo hoy día pongo un sonido directo en el conducto auditivo y directo hacia el tímpano, no hay aparte del sonido que sale por el audífono, también este se amplifica en el conducto auditivo y más fuerte es la sensación sonora que tenemos dentro del oído, porque el sonido va directo. En cambio, cuando va por fuera, estos que van por fuera tienen una posibilidad de aislar mucho más el sonido del entorno y nos da sensación de que podemos escuchar mejor, no tan fuerte, sino que mejor, pero aislando los sonidos del entorno. O sea, al final lo que hoy día busca alguien cuando escucha música es que el sonido del entorno no me moleste al escuchar. Sí, estamos con Víctor Astudillo, Area Manager Concepción y fonoaudiólogo de GAES, abordando todo lo que hay en torno a la audición. ¿Y qué hay respecto, Víctor, a la higiene? Muchas veces, sobre todo en verano, quizás nos preocupamos un poquito más por las piscinas, lo que ocurre ahí también con el cloro, pero durante nuestro diario vivir, ¿qué tanto afecta también esto? Las limpiezas que uno se puede ir a hacer con algún especialista. Lamentablemente sabemos también que hay personas que lo hacen de manera en los hogares. ¿Cómo va afectando o si influye directamente o no también en la pérdida de audición? Puede llegar a producir un daño en la audición. Están los hisopos, los cotonitos que le llaman a veces, que nos enseñaron de bebé a usarlos, y la verdad es que son para nada recomendados, porque lo que produce el oído hoy es una secreción que tiene una finalidad de humectar y de proteger el oído. En ningún caso nosotros le llamamos limpieza de oído, porque lo que se limpia es algo que está sucio y el oído no produce suciedad. Es decir, lo que el oído produce no hay que sacarlo. El oído, si tiene exceso de cerumen, lo va a eliminar solo, y lo que nosotros podemos limpiar es hasta donde llega mi dedo cuando me estoy duchando y listo. Nada más que eso. Meter algo va dentro del oído es totalmente antinatural. Entonces, ya partimos mal, porque decimos, hay que limpiarse el oído, hay que hacer algo en relación a la limpieza. No, el oído no necesita limpieza, el oído produce este cerumen para proteger. Pero claro, nosotros crecimos sabiendo y nos dijeron siempre que si veíamos a alguien con algo en el oído era suciedad. Y no es suciedad, hay que partir de esa base. No es suciedad, no hay que sacarlo. Si hay un exceso, el oído lo elimina solo. ¿Ya? Ahora, hay personas que trabajan con algo en el oído todo el tiempo. Entonces el oído no tiene cómo eliminar ese exceso de cerumen. Entonces se empieza a juntar. Hay otros que son los usuarios de audífonos hoy en día para sordera, también tienen algo acá adentro. Entonces el oído no puede eliminar este exceso de cerumen del que estamos hablando. Entonces se empieza a juntar y ahí es cuando se empiezan a formar los llamados tapones de cerumen. Y ese tapón de cerumen empieza a ser oclusivo en el conducto auditivo, y ahí es cuando nosotros tenemos que ir a un especialista para que nos destape el oído, nos saque este tapón de cerumen. Bueno, hoy día la posibilidad de tener alguna herramienta para poder ayudar a la pérdida de audición, ustedes mismos nos han ido comentando que es una realidad. Cuéntanos detalles de estos audífonos que vienen justamente a ayudar y de qué manera han sido tan importantes y potentes para muchas personas que finalmente han perdido la capacidad auditiva. Mira, hay un estigma en torno a la pérdida auditiva y al uso de audífonos, y uno de los objetivos de GAES es precisamente derribar este estigma, derribar esta muralla que muchas veces las personas producen cuando empezamos a hablar de audífonos, porque cuando uno empieza a hablar de audífonos para sordera, empieza a pensar al tiro en estos audífonos grandes que uno usaba atrás, y una caja, y algo que muestra que las personas del exterior me vean como una persona tal vez mayor, o como un problema mucho más terrible que lo que es. Y hoy en día la verdad es que las tecnologías pueden llegar a sorprendernos a todos. Son cosas, unos audífonos pequeñísimos que ni se ven, son totalmente invisibles, y destacan por la comodidad, por la potencia y por la calidad de sonido. De lo que logramos hoy en día, lo principal que logramos con estos audífonos es que la persona pueda volver a hacer lo que no está haciendo, que es salir, conversar en entornos ruidosos, y que empiece a poder, no sé, trabajar, hacer las cosas que tal vez dejó de hacer, que mejoremos la calidad de vida de las personas. Y hoy en día, junto con esta que yo te mencionaba, este chequeo auditivo que nosotros realizamos, muchas veces cuando nosotros pesquisamos una pérdida auditiva más o menos importante y que puede ser para uso de audífonos, hoy en día se le presta
prestan a los audífonos a las personas. Es un modelo que nosotros tenemos que se llama Trial y que se le presta un audífono y la persona cuando lo ve dice, ¿y esta cosita chiquitita qué es? La gente, Claro. la gente espera el audífono grande. Y claro, le decimos, no, los Bien audífonos hoy en día tosco, son así. claro, como que uno piensa en eso inmediatamente, algo aparatoso. Exacto, exacto. Y no, para nada, para nada. De hecho, ahora los audífonos son amigables con el medio ambiente, son recargables. Entonces, hoy en día no necesitas comprar pilas y andar. No, ahora simplemente te lo pones, nadie se da cuenta de que tiene algo en el oído y empiezas a hacer tu vida normal. Y esta prueba que nosotros realizamos completamente gratuita es para que la gente se lo lleve a la casa, lo pruebe con su familia, en su trabajo y derribar un poco este estigma que hoy día tenemos como sociedad con estos aparatos. Así es, bueno, siempre agradecer la instancia de poder tener tan buenas noticias, ¿cierto? Desde el ámbito de la salud, en este caso con estos audífonos que también forman parte hoy día de nuestro matinal. Siempre agradecer también la instancia de tener a distintos especialistas como tú para poder hablar de temas que son tan importantes y trascendentes para tantas personas. El dejar de normalizar muchas veces, ¿cierto?, los problemas auditivos y el poner en la palestra justamente una conversación como esta para así poder prevenir y poder concientizar a toda la ciudadanía. Así es, así es. Nosotros tenemos esa labor de concientizar, de educar, de enseñar a las personas, de derribar mitos, como tú misma dijiste, y desestigmatizar también todo este tema de las soluciones auditivas. Antes pasaba lo mismo con los lentes. Imagínate que antes usar lentes era impensable y hoy en día todos ocupan lentes hasta por nada. Entonces, con los audífonos yo creo que puede pasar lo mismo. Sí, bueno, Víctor, y la invitación es para que todas las personas conozcan la experiencia GAES, lo que significa también poder agendar una hora y lo que se está realizando también acá en Concepción, bueno, y a nivel nacional. Así es, quedan todos invitados, ahí aparece la página www.gaes.cl donde uno puede buscar su centro auditivo más cercano. Estamos desde Iquique en el norte hasta Puerto Montt en el sur. Por todas las regiones uno puede buscar el más cercano y agendar una hora vía la página web y ahí uno puede ir, asistir, puede ir con la familia, a veces se hace más de un chequeo auditivo y nuestros profesionales están esperándolos para enseñarles que no es un examen que se te entregue y tú no sabes qué, no, al tiro se te enseña, se te muestra, se derrima este estigma que uno tiene y la persona aprende, va a aprender a GAES, entonces por eso quedan todos invitados para que vayan a visitarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en una nueva oportunidad para seguir hablando de temas importantes que tienen que ver, ¿cierto?, con la capacidad auditiva. Muchas gracias por estar con nosotros y un gran saludo a todo el equipo.